Mi tía drogó y sedujo al abuelo para sacarme de la herencia, sus hijos lo saben y no dicen nada. Hola a todos. Llevo semanas pensando si debería compartir esto aquí, pero necesito sacarlo de mi sistema y tal vez alguien pueda darme algún consejo. Me llamo Laura, tengo 29 años y soy abogada recién titulada. Vivo con mi abuelo materno, don Ernesto, un hombre de 82 años que, aunque mantiene una lucidez admirable, ha comenzado a sufrir algunas pérdidas de memoria. Lo cuido desde que mi madre falleció hace 6 años, y desde entonces hemos sido solo él y yo contra el mundo. Todo empezó a complicarse hace 3 meses, cuando mi tía Miriam, la hermana menor de mi madre, apareció en nuestra puerta después de casi 10 años sin dar señales de vida. Recuerdo ese día perfectamente. Estaba preparando el desayuno para mi abuelo cuando sonó el timbre. «Papá, mi papito querido», gritó al verlo, con lágrimas que ahora sé que eran tan falsas como sus intenciones. «He venido para cuidarte, para estar contigo como debía hacerlo antes». Mi abuelo, en su bondad infinita, la recibió con los brazos abiertos. Yo, sin embargo, sentí una punzada de desconfianza inmediata. ¿Por qué ahora? ¿Dónde estaba cuando él necesitaba ayuda tras la muerte de mi madre? Mi abuelo siempre había sido claro respecto a sus deseos. La casa y sus terrenos serían para mí. No por codicia mía, sino porque él insistía en que era lo justo después de tantos años cuidándolo. Tú eres la única que se ha quedado, Laurita. Tú mereces todo lo que tengo, me decía mientras me apretaba la mano con esa fuerza que solo él conservaba a su edad. Pero Miriam trajo consigo a sus 2 hijos, mis primos Julián y Ernesto Jr., de 25 y 23 años respectivamente. Se instalaron en las habitaciones vacías como si nunca se hubieran marchado, y pronto nuestra rutina tranquila se convirtió en un caos constante. La primera señal de alarma llegó apenas una semana después. Mi abuelo, que siempre se levantaba temprano y tomaba su café en el porche, comenzó a dormir hasta casi mediodía. Cuando finalmente despertaba, parecía confundido, desorientado. Sus palabras se arrastraban como si estuviera ebrio. «Abuelo, ¿te sientes bien?», le pregunté una mañana, preocupada por su estado. Estoy un poco cansado, Laurita». «Debe ser la edad», respondió, pero sus ojos no enfocaban bien. Ese mismo día, mientras limpiaba la cocina después de que Miriam preparara el almuerzo, encontré algo extraño en el fregadero. Restos de lo que parecían pastillas molidas, pequeños fragmentos blanquecinos que se habían quedado en el colador. Comencé a prestar más atención. El comportamiento de mi abuelo era cada vez más errático. Un día me reconocía perfectamente y al siguiente me preguntaba cuándo iba a venir mi madre a visitarlo. Su medicación para la presión arterial y el corazón parecía estar en orden, pero algo no cuadraba. Una tarde, mientras Miriam y mis primos habían salido, intenté hablar con él sobre el testamento. «Abuelo, ¿recuerdas lo que hablamos sobre la casa y los terrenos?», pregunté con cautela. «Sí, claro», respondió, pareciendo momentáneamente más lúcido. «Todo será para ti, siempre lo he dicho. ¿Y no has cambiado de opinión últimamente?». Su rostro se nubló de confusión. «No, no lo creo, aunque Miriam dice que debería reconsiderarlo, que ella es mi hija y tú solo eres mi nieta». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, no por la casa o los terrenos, sino porque evidenciaban que Miriam ya había empezado a manipularlo. Pero nada me preparó para lo que ocurrió 2 semanas después. Estábamos todos reunidos en la sala cuando Miriam se levantó con una expresión teatral. «Familia», dijo con una voz que destilaba falsa modestia, «quiero compartir con ustedes una noticia importante. Papá ha decidido, en un acto de justicia y reparación, cambiar su testamento». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mis primos sonreían con complicidad. «Ha decidido dejar sus propiedades a su única hija viva, a mí», continuó, mirándome directamente. «Laura ya ha disfrutado de todo durante años, ahora es tiempo de que las cosas vuelvan a quien corresponde». Mi mundo se detuvo. No por la herencia en sí, sino por lo que significaba. Estaban manipulando a mi abuelo, aprovechándose de su vulnerabilidad. Miré a don Ernesto, esperando ver alguna señal de desacuerdo, pero él miraba al suelo, confundido y abatido. «Abuelo», lo enfrenté después, cuando estábamos solos, «es verdad lo que dice Miriam. Has cambiado el testamento». «No, no lo sé, Laurita», dijo con voz temblorosa. «Firmé unos papeles, pero no recuerdo bien. Miriam dice que es lo mejor, que ella cuidará de todo». En ese momento supe que algo terrible estaba sucediendo bajo mi propio techo. Y siendo abogada recién titulada, no podía quedarme de brazos cruzados.
Comencé mi investigación en silencio. Primero, contacté a un médico amigo de la familia para que viniera a hacer una visita social y pudiera revisar discretamente a mi abuelo. El doctor Velasco confirmó mis peores sospechas después de examinar a mi abuelo y tomar muestras de sangre con el pretexto de un chequeo rutinario. Laura me dijo en voz baja mientras nos alejábamos hacia el jardín: tu abuelo tiene niveles elevados de benzodiazepinas en sangre. No son cantidades letales, pero sí suficientes para mantenerlo sedado y confundido. ¿Le han recetado algo recientemente? No, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Ningún médico le ha recetado eso. Entonces alguien se las está administrando sin prescripción, concluyó el doctor con gravedad. Esto es abuso de persona vulnerable. Podemos denunciarlo. Pero sabía que una denuncia sin pruebas contundentes solo alertaría a Miriam y podría empeorar la situación para mi abuelo. Necesitaba más evidencia. Intenté hablar con mis primos. Julián, el mayor, siempre había sido más cercano a mí cuando éramos niños. Lo encontré fumando en el patio trasero. Juli, necesito hablar contigo, dije directamente. Sabes que algo raro está pasando con el abuelo, ¿verdad? Dio una larga calada a su cigarrillo antes de responder. Laura, no sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Tu madre le está dando medicamentos sin receta. Lo está manipulando para que cambie el testamento. Julián desvió la mirada. Mira, prima, yo no me meto en esas cosas. Mi madre sabe lo que hace. Sabes que lo que están haciendo es un delito, que podrían ir a la cárcel. No me consta nada grave, respondió, tirando la colilla al suelo. Y si fuera tú, no seguiría removiendo esto. Mamá no es alguien con quien quieras enfrentarte. Con Ernesto Jr. fue aún peor. Se negó incluso a hablar conmigo, diciendo que eran asuntos familiares y que yo debería aceptar que el abuelo tiene derecho a cambiar de opinión. Desesperada, comencé a grabar discretamente conversaciones en la casa. Lo que descubrí me heló la sangre. En varias grabaciones, captadas en la habitación de mi abuelo, se escuchaba claramente a Miriam con una voz melosa, casi seductora. Ernestito, mi amor, decía ella, ¿quién te cuida mejor que yo? Nadie, ¿verdad? Ni siquiera esa nieta tuya que solo está aquí por interés. Laura me quiere, protestaba débilmente mi abuelo. Claro que sí, papito, respondía Miriam con tono condescendiente. Pero una mujer joven como ella no debería estar atada a un viejo. Necesita hacer su vida. En cambio yo, que soy tu hija, es natural que te cuide. Ahora tómate estas pastillitas que te he traído, son vitaminas. En otras grabaciones descubrí algo aún más perturbador. Miriam acariciando a mi abuelo de formas inapropiadas, susurrándole al oído, manipulándolo no solo con medicamentos sino emocionalmente. El nudo en mi garganta se hacía más grande cada día. Veía a mi abuelo deteriorarse ante mis ojos, transformarse en una sombra del hombre vital que había sido. Una noche, cuando todos dormían, escuché voces alteradas provenientes de la habitación de mi abuelo. Me acerqué silenciosamente y pegué el oído a la puerta. O firmas estos papeles mañana mismo, o les cuento a todos lo que hiciste cuando eras joven, amenazaba Miriam con una voz fría y calculadora. ¿Crees que tu nieta perfecta seguiría adorándote si supiera la verdad? Si supiera lo de María Inés. No pude escuchar la respuesta de mi abuelo, pero cuando entré a su habitación a la mañana siguiente lo encontré llorando en silencio, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Abuelo, ¿qué pasa?, pregunté sentándome junto a él en la cama. He hecho cosas terribles, Laurita, murmuró, cosas que nunca podré reparar. Puedes contarme lo que sea, intenté consolarlo. Pero se negó, secó sus lágrimas y se quedó mirando el vacío. Esa misma tarde, un notario vino a casa. Mi abuelo firmó los nuevos documentos con mano temblorosa, mientras Miriam sonreía triunfante. Estaba perdiendo la batalla, pero no la guerra. Con las pocas pruebas que tenía, acudí a un notario diferente. Le presenté las grabaciones, los resultados del análisis de sangre y le expliqué la situación. Me escuchó con atención y seriedad profesional. Podemos intentar anular el testamento por coacción y abuso de persona vulnerable, me explicó. Pero necesitaremos presentar todo esto ante un juez y enfrentarnos al abogado que haya contratado tu tía. Y así llegamos a la audiencia preliminar. Yo representándome a mí misma porque no podía costear un abogado externo, contra Miriam, y un abogado de traje caro que portaba un maletín de cuero reluciente. El juez, un hombre mayor de expresión neutra, revisó los documentos presentados por ambas partes. Miriam había traído certificados médicos firmados por un doctor que nunca había visto antes, comprobantes
de que ella cuidaba de su padre desde hacía meses, e incluso cartas supuestamente escritas por mi abuelo donde expresaba su deseo de dejarle todo a ella. Su señoría, intervino su abogado, la señorita Laura Montero, está claramente motivada por intereses económicos. Ha vivido a costa de su abuelo durante años y ahora no puede aceptar que él haya decidido libremente dejar sus bienes a su única hija. Me temblaban las manos de rabia e impotencia. Señor juez, respondí, tengo pruebas de que mi tía ha estado administrando benzodiazepinas a mi abuelo sin prescripción médica, manipulándolo emocionalmente y ejerciendo presión indebida sobre él. El juez se ajustó las gafas. Tiene testigos de esto. Tengo grabaciones, contesté, mostrando la pequeña memoria USB que contenía los archivos. Eso podría constituir una violación de la privacidad, intervino rápidamente el abogado de Miriam. El juez asintió. Las grabaciones realizadas sin consentimiento tienen limitaciones como prueba. Tiene algo más. Fue entonces cuando enfrenté mi gran dilema. Tenía más, mucho más. Tenía una grabación donde se veía claramente a Miriam manipulando sexualmente a mi abuelo, aprovechándose de su confusión mental. Era la prueba definitiva del abuso, pero presentarla significaría exponer a mi abuelo a una humillación pública, a convertir su vulnerabilidad en un espectáculo judicial. No pude hacerlo. A pesar de todo, lo amaba demasiado para someterlo a eso. Señor juez, dije finalmente, solicito que se designe un tutor legal independiente para mi abuelo y se realice una evaluación médica completa por profesionales imparciales. Si mi abuelo está en pleno uso de sus facultades y realmente desea cambiar su testamento, lo aceptaré. Pero si está siendo manipulado, como creo, eso quedará demostrado. El juez me miró largamente, luego a Miriam y a su abogado. Después de un momento que pareció eterno, habló, concedo la solicitud de tutela médica temporal. El testamento no será anulado por ahora, pero su validez queda en suspenso hasta que tengamos los resultados de la evaluación médica. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Había logrado abrir una grieta en el plan de Miriam. Al salir de la sala, ella me alcanzó en el pasillo. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara de amabilidad falsa, ahora mostraba toda su furia contenida. ¿Crees que ganaste? No, siseó acercándose tanto que pude oler su perfume dulzón. Esto no ha terminado, niñita. No tienes idea de con quién te has metido. No respondí. La observé alejarse con sus tacones resonando en el mármol del juzgado y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa tarde pasé por la residencia donde habían trasladado temporalmente a mi abuelo para la evaluación médica. No me permitieron verlo, pero desde la ventana del jardín pude observarlo sentado en una silla de ruedas, mirando el horizonte. Parecía tan pequeño, tan frágil. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras lo contemplaba. Lo extrañaba profundamente, pero más que eso, sentía que algo no encajaba en toda esta historia. ¿Quién era María Inés? ¿A qué se refería Miriam con lo que hiciste cuando eras joven? Mi abuelo guardaba un secreto, y ahora yo estaba atrapada en una batalla que iba mucho más allá de una simple herencia. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación. La situación ha dado un giro completamente inesperado y necesito compartirlo porque apenas puedo procesarlo. Después de la audiencia preliminar, Miriam se trasladó por completo a la casa con mis primos. Yo, técnicamente, seguía teniendo derecho a vivir allí, pero el ambiente se había vuelto tan hostil que decidí quedarme temporalmente con una amiga. Sin embargo, sabía que tenía que recuperar algunas pertenencias personales y seguir investigando. Aproveché un día en que Miriam llevaría a mis primos a una consulta médica para entrar en la casa. Todo parecía en orden, aunque notablemente más desordenado que antes. Fui directamente a mi habitación, recogí algo de ropa y documentos, y luego me dirigí al pequeño despacho de mi abuelo. El despacho siempre había sido su santuario. Un lugar lleno de libros viejos, fotografías familiares y su colección de pipas que ya no fumaba desde hacía años. Comencé a revisar sus archivos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando recordé algo. Cuando era niña, mi abuelo me había mostrado una vez un compartimento secreto en su viejo escritorio de madera. Todos necesitamos un lugar para guardar nuestros secretos, Laurita, me había dicho con una sonrisa cómplice. Me arrodillé junto al escritorio y palpé la parte inferior del cajón central. Efectivamente, había una pequeña hendidura casi imperceptible. Presioné y se abrió un compartimento oculto, revelando una caja de metal.
Con el corazón acelerado, la saqué y la abrí. Dentro había un sobre amarillento, marcado con una fecha de casi 50 años atrás, y las iniciales MI, escritas con tinta azul descolorida, María Inés. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Contenía varias cartas y algunas fotografías en blanco y negro. Una mujer joven y hermosa sonreía en ellas, a veces sola, a veces junto a un hombre que reconocí como mi abuelo en su juventud. Las cartas estaban escritas con una caligrafía elegante y femenina. Comencé a leerlas, y cada palabra me hundía más en un pasado familiar que desconocía por completo. Mi querido Ernesto, decía una de ellas, entiendo que no podamos estar juntos abiertamente, pero este secreto me está consumiendo. Tu esposa sospecha, lo sé. Ayer me miró de una manera que me heló la sangre. Quizás deberíamos parar antes de que sea demasiado tarde. Otra carta, con fecha posterior, era más angustiante. No puedo seguir así, Ernesto. No después de lo que me dijiste anoche, el miedo que vi en tus ojos. ¿Qué pasó realmente con ese dinero? ¿De qué tienes tanto miedo? Si no confías en mí lo suficiente para contármelo todo, quizás debería irme del pueblo como me sugieres. Quizás sea lo mejor para todos. La última carta nunca fue enviada. Estaba fechada 2 días después de la anterior y solo contenía unas pocas líneas. He decidido quedarme y enfrentar esto juntos. Te veré esta noche en el lugar de siempre. Te amo pase lo que pase, M.I. Entre las cartas había también un recorte de periódico, tan antiguo que casi se deshacía al tocarlo. El titular decía escuetamente: joven desaparecida en circunstancias misteriosas. El artículo mencionaba brevemente a María Inés Valverde, de 24 años, vista por última vez saliendo de la biblioteca municipal. Mi estómago se contrajo dolorosamente. Estaba Miriam insinuando que mi abuelo tuvo algo que ver con la desaparición de esta mujer. ¿Era ese el secreto con el que lo estaba chantajeando? Tomé todo el contenido y lo guardé en mi bolso. Justo cuando cerraba el compartimento secreto, escuché la puerta principal abrirse. Me quedé paralizada. ¿Hay alguien ahí?, gritó la voz de Julián. Escondí la caja vacía y salí del despacho, tratando de parecer casual. Soy yo, vine a buscar algunas cosas. Julián me miró con suspicacia. ¿Qué hacías en el despacho del abuelo? Nada, solo, recordando, respondí, esforzándome por mantener la compostura. Ya me iba. Esa misma tarde, contacté a Carmela Rojas, una periodista local que había escrito algunos artículos sobre casos antiguos no resueltos. Nos reunimos en una cafetería alejada del centro. Entonces, dijo después de escuchar mi historia, ¿crees que tu tía está chantajeando a tu abuelo con algo relacionado con la desaparición de esta mujer, María Inés? Eso parece, respondí, mostrándole las cartas y el recorte. ¿Podrías averiguar algo más sobre este caso? Carmela examinó el material con interés profesional. Esto es de hace casi 50 años. Pero los archivos policiales deberían seguir existiendo. Déjame ver qué puedo encontrar. Días después, Carmela me llamó con voz alterada. Laura, encontré el expediente. María Inés Valverde no solo desapareció. Encontraron su cuerpo 3 semanas después, en un barranco a las afueras del pueblo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi abuelo fue interrogado, confirmó Carmela. Era el principal sospechoso. Tenían testigos que los habían visto juntos frecuentemente y sabían de su relación extramatrimonial. Pero nunca tuvieron pruebas suficientes para procesarlo. El caso se cerró oficialmente como muerte accidental. ¿Cómo murió ella?, pregunté, sin estar segura de querer saber la respuesta. Fracturas múltiples consistentes con una caída desde gran altura. La teoría oficial fue que se desorientó en la oscuridad y cayó accidentalmente, pero no todos lo creyeron. Y hay algo más, Laura. El dinero que se menciona en una de las cartas coincide con un robo que hubo en el banco local poco antes de la desaparición de María Inés. Nunca se resolvió y el dinero nunca apareció. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Mi abuelo había estado involucrado en un robo, en la muerte de esta mujer. ¿Era ese el secreto que Miriam estaba usando para manipularlo? Al día siguiente, visité la residencia donde estaba mi abuelo. Por fin me permitieron verlo brevemente. Lo encontré sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Abuelo, lo saludé suavemente. Se volvió lentamente hacia mí y por un momento vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Laurita, murmuró, mi niña. Necesito preguntarte sobre María Inés, dije directamente, observando su reacción.
Todo su cuerpo se tensó. Sus ojos, momentáneamente claros, se llenaron de un miedo antiguo. ¿Cómo sabes? Encontré las cartas, abuelo, y sé que Miriam te está chantajeando con esto. Necesito saber la verdad. Don Ernesto comenzó a agitarse. No quería que muriera, balbuceó de repente, con lágrimas en sus ojos. Solo quería que se fuera, que nos dejara en paz. Una enfermera entró rápidamente, alarmada por el monitor cardíaco que había comenzado a pitar. Señorita, tendrá que irse. Su abuelo no puede alterarse así. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza mientras salía de la residencia. No quería que muriera, solo que se fuera. ¿Estaba confesando un crimen? ¿O había algo más en esta historia que aún no comprendía? Por primera vez, me encontré cuestionando no solo las intenciones de Miriam, sino también la inocencia de mi abuelo. Actualización 2. Un mes ha pasado desde mi última actualización y la situación ha dado otro giro inesperado. Todo comenzó con una carta certificada que llegó a casa de mi amiga, donde me estoy quedando. El remitente era el notario Héctor Fernández, un nombre que me resultaba vagamente familiar. En el interior, una breve nota. Estimada señorita Montero, me dirijo a usted por un asunto de máxima urgencia relacionado con su abuelo, don Ernesto Montero Ruiz. Es imperativo que nos reunamos lo antes posible para tratar un documento legal de suma importancia. Al final de la nota había una postdata intrigante. Este asunto precede a la llegada de su tía. Contacté inmediatamente con el notario y acordamos una cita para el día siguiente. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, a unos 40 kilómetros del pueblo. El señor Fernández resultó ser un hombre corpulento de unos 60 años, con pequeñas gafas redondas que le daban un aire de bibliotecario. Señorita Montero, dijo después de invitarme a sentarme, su abuelo vino a verme hace aproximadamente 4 meses, antes de que su tía regresara al pueblo. ¿Mi abuelo vino aquí?, pregunté sorprendida. No recordaba ningún viaje de mi abuelo a la ciudad en esa época. Así es, asintió el notario. Vino acompañado por su vecino, el señor Jiménez. Su abuelo quería hacer un testamento completamente nuevo, pero con una particularidad. Debía mantenerse en secreto hasta su fallecimiento o hasta que él mismo me autorizara a revelarlo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y qué dice ese testamento? El notario abrió un sobresellado y extrajo un documento legal. Su abuelo le deja a usted la totalidad de sus bienes, la casa, los terrenos y un depósito bancario del que quizás usted no tuviera conocimiento. Todo bajo una única condición: que continúe cuidándolo hasta el final de sus días. Me quedé sin palabras. El abuelo había previsto todo esto, había tomado precauciones antes incluso de que Miriam apareciera. ¿Y por qué me contacta ahora?, pregunté finalmente. Porque su abuelo incluyó una cláusula específica. Si alguna vez aparecía un testamento posterior, yo debía informarle de la existencia de este. No puedo revelar su contenido a nadie más sin autorización judicial, pero usted, como beneficiaria directa, tiene derecho a conocerlo. Salí del despacho del notario con una copia del testamento y una mezcla confusa de emociones. Por un lado, me sentía aliviada al saber que mi abuelo había intentado protegerme. Por otro, seguía atormentada por lo que había descubierto sobre María Inés. Lo más urgente ahora era demostrar que el testamento a favor de Miriam había sido obtenido mediante coacción y manipulación. Con el documento que tenía en mis manos, podía presentar un recurso legal mucho más sólido. Pero necesitaba algo más, necesitaba a alguien que pudiera testificar sobre las manipulaciones de Miriam. Y recordé que Julián, a pesar de su aparente complicidad, siempre había mostrado cierta incomodidad con los métodos de su madre. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en un lugar neutral, una cafetería en las afueras del pueblo. Para mi sorpresa, aceptó. No debería estar aquí, fueron sus primeras palabras cuando se sentó frente a mí. Si mi madre se entera. Julián, necesito tu ayuda, le dije directamente. Sé que no estás cómodo con lo que está pasando. Tú quieres al abuelo tanto como yo. Vi un destello de conflicto en sus ojos. Laura, no es tan simple, mi madre. Tu madre está drogando a un anciano y manipulándolo emocionalmente para quedarse con su dinero. Y tú lo sabes. Julián guardó silencio durante un largo momento, mirando su café como si contuviera todas las respuestas del universo. Si te ayudo, dijo finalmente, ¿qué gano yo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Si testificamos contra mi madre y tú recuperas todo,
¿Qué hay para nosotros? Yo también soy nieto del abuelo, Ernesto J.R., también. No tenemos derecho a nada. Así que ahí estaba el verdadero Julián, tan calculador como su madre, solo que más sutil. Si me ayudas a demostrar la verdad, te prometo que serás justamente compensado, le dije, midiendo cada palabra. Pero necesito saber que estás realmente de mi lado. Julián sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Necesitaré más que promesas vagas, prima. Dame el 30% de todo y tendrás tu testigo. 20% y es mi última oferta, respondí, sintiendo un gusto amargo en la boca por estar negociando así sobre los bienes de mi abuelo. Hecho, aceptó Julián, extendiendo su mano. Pero quiero un documento firmado antes de declarar nada. Nos separamos con un acuerdo tentativo, pero algo en su actitud me dejó intranquila. Julián había cedido demasiado fácilmente. Esa noche, mientras revisaba de nuevo las cartas de María Inés, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Ten cuidado con Julián. No es lo que parece. No supe quién lo había enviado, pero sembró una duda en mi mente que no pude ignorar.